Madre mía, chicos, lo que acaba de pasar en directo con Ander Celes, buf. Se sentó a hablar y soltó la bomba sobre Kerem Bürsin. De verdad, me quedé helada. No es que no lo esperáramos porque los rumores de que Kerem no estaba del todo bien llevaban sonando un tiempo, pero que Ande lo confirme así, en vivo, eso ya es otro nivel de salseo. Lo que yo creo que está pasando es que Ande, viendo que la cosa se ponía seria y que la gente estaba preocupada, ha decidido ser la heroína y poner las cartas sobre la mesa. Se notaba que quería aclarar las cosas, que quería que todos supiéramos la verdad, ¿me entiendes? No quería dejar espacio a las especulaciones, que ya sabes que con ellos dos vuelan más que los aviones. Y es que la verdad es que no ha dicho que esté fatal, ¿eh? Tampoco ha dicho que esté perfecto. Ha sido muy cautelosa, pero a la vez muy clara. Ha explicado que Kerem ha tenido un tema de salud, algo que le ha afectado, pero que ahora mismo está mucho mejor. Y lo más importante, ha dicho que lo apoya, que está ahí para él. Ojo con eso. Que esto no es solo está enfermo y ya, es un está enfermo pero yo sigo a su lado. Eso es muy fuerte. Para ser honestos, muchos pensábamos que esto de la salud de Kerem era una excusa para que se dieran un respiro, o incluso para que volvieran en plan dramático. Pero lo que ha contado Ande, no sé yo. Se la veía sincera, y cuando ha hablado de su apoyo, se le notaba en la voz que era de verdad. No era un discurso ensayado, era natural. Porque piénsalo, ¿qué ganas tendría Ande de exponer algo tan personal si no fuera porque es necesario? Ella, que siempre ha sido muy discreta con su vida privada, que se cuida mucho de qué dice y qué no dice, suelte esto en directo. Algo tiene que ser. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para volver a estar en boca de todos, que quizás la película que tienen pendiente de estrenar necesita un empujoncito. Pero yo sospecho que va más allá. Creo que Ande, a pesar de todo lo que hayan pasado, todavía tiene un cariño especial por Kerem, y que esto de verlo mal le ha afectado de verdad. Y al decir esto también se está protegiendo a sí misma, porque si no lo dijera, la gente seguiría especulando y haciéndole preguntas constantemente. Lo que me intriga es si esto significa que van a retomar la relación. Ella ha sido muy clara en decir que lo apoya, pero no ha dicho nada de volver a estar juntos. Ha sido como un estamos bien, nos apoyamos, pero cada uno por su lado. ¿O es que está esperando a que él se recupere del todo para dar el siguiente paso? Ay, Dios mío, este culebrón nunca acaba. Lo que sí está claro es que la reacción de la gente en redes sociales va a ser una locura. Ya me imagino los titulares, los memes, las teorías conspiranoicas, esto va a ser épico. Y ahora, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿creéis que esto es el principio de una reconciliación entre Ande y Kerem, o simplemente Ande demostrando que es una persona madura y que apoya a quien fue importante en su vida?